más que una ciencia, casi un punto de encuentro entre distintas disciplinas y distintos saberes. Hoy, para darnos muestra de esto, tenemos con nosotros a Marita Vallet, viene del Departamento de Química Inorgánica y Bioorgánica de la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al CIBER, BBN, son unas siglas muy largas, así que no las voy a extender, y nos va a hablar de eso que ha titulado muy afortunadamente Tendiendo puentes en la ciencia de materiales, ingeniería, medicina, biología, física y química al servicio de la salud. Como veis, es un tema muy amplio donde muchas ciencias confluyen en algo a lo cual todos estaremos deseando llegar, ¿no? Es a la salud. Del perfil de Marita, pues nos podríamos pasar casi una charla para contar toda su obra y toda su vida. Además de ser catedrática, pues tiene más de 600 publicaciones, 5 libros, hay un error y falta incluir que dentro del área de ciencias materiales es la española, más que español, más citada en las 2 últimas décadas, pero lo de españoles porque es españolas y españoles en genérico. Vale. Ha sido Premio Nacional de Investigación Leonardo Torres Quevedo en ingeniería, pero también ha recibido otros muchos premios que no vamos a citar, serían demasiados. Pertenece a la Real Academia de Ingeniería y a la Real Academia de Farmacia, además de ser Fellow de Biomaterial Science and Engineering del International College of Fellows of Biomaterial Science and Engineering. Y en cuanto a sus líneas de trabajo, pues acortándolo muchísimo, siendo extremadamente sintético, decir que ha sido pionera tanto en la enseñanza e investigación de biomateriales en España, como en el desarrollo de nuevos conceptos, tanto teóricos como métodos experimentales y prácticos para la fabricación de biomateriales cerámicos aplicados a la medicina. Bueno, yo no os entretengo más, os dejo con ella, así que le agradezco muy especialmente el estar aquí, el haber venido esta mañana, porque es un lujo tenerla con nosotros. Muchas gracias, bienvenida y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, José Ignacio, por tu invitación y por la oportunidad que me das de poder contar lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo. Bueno, he puesto el título de Tendiendo puentes en la ciencia de materiales, aplicándolo al campo de la salud, porque son de las cosas que voy a ir echando mano a lo largo de la charla, en donde necesariamente tengo que meter conceptos de ingeniería, naturalmente, de física, de química, de biología y de medicina. Bueno, dejadme que empiece haciendo un poco una revisión de... A ver, esto voy a terminar tocándome y tirándolo todo. Ahí. Bueno, dejadme que empiece comentándoos un poco cómo ha sido la evolución en lo que ha sido el intento de reparar partes dañadas del cuerpo humano. Fijaros que la historia empieza pues, a principios del siglo XX con la reconstrucción de tendones y ligamentos. Hasta el 53 no se producen los primeros intentos para sustituir piel. En el 80 se empiezan a reparar nervios. En el 86 se inicia la ingeniería de tejidos en vasos sanguíneos. En el 94 la implantación de condrocito autólogo y ahora estamos en el 2013. O sea que llevamos 100 años en esta evolución. Si os fijáis, eso supone que llevamos más de 90 años intentando reconstruir tendones y ligamentos. Digo intentando porque todavía esto no está logrado. 90 en regeneración de hueso. De la misma manera, tampoco está logrado. 90 en sustitución de piel. 30 en ingeniería de tejidos de nervio periférico. O sea que ahí hay un salto importante en el tiempo y unos 25 en ingeniería de vasos sanguíneos. Fijaros que si eso lo pongo en función de las áreas de conocimiento que han ayudado a que esto se fuera desarrollando, pues lo primero sería la biología evolutiva, empieza con las mutaciones, para ir a la ingeniería de tejidos, la reconstrucción de tejidos, perdón, que empieza con, como os he dicho hace un momento, con la reconstrucción de tendones, y por último, la medicina regenerativa.
Y esa medicina regenerativa empieza en el año 61. Empieza en el año 61 porque es precisamente el año del descubrimiento de las células madre. Y luego ya en el 74 se da otro avance cuando se ve que los niños pueden regenerar la punta de los dedos. Y esto está relacionado con el gen P21. Y estamos aquí. O sea que realmente todavía hay mucho por hacer, pero lo poco que se ha hecho, o imbricamos conocimientos o no llegamos a nada. Dentro de la ciencia de materiales, de los biomateriales, lo que hacemos los químicos de estado sólido, por ejemplo, un poco la evolución histórica ha sido pasar de sustituir con la primera generación de materiales a reparar con la segunda o a regenerar con la tercera. Y ahí es donde está incluido la ingeniería de tejidos, de lo que yo os voy a intentar hablar hoy un poco. Para eso vamos a intentar ver esa formación de nuevo hueso. La formación de hueso depende de la biología, sin duda alguna. Y ahí los factores activos que actúan son las células y las señales, que son los responsables de la osteogénesis, formación de hueso, y osteoinducción, inducción de esa formación. Si a alguien se nos rompe un hueso, pues evidentemente lo primero que va a ocurrir ahí va a ser, si simplemente es una fisura, rotura y es limpia, basta con una estabilización mecánica. Pero si falta hueso por alguna razón, o si hay que extirpar hueso por alguna razón, entonces es necesario, por lo menos momentáneamente y hasta que se regenere el hueso, poner un andamio, un scaffold, responsable de la osteoconducción de ese hueso, para darle la estructura hasta que aquello vaya desapareciendo según se va formando el hueso. Y todo eso son, por tanto, factores pasivos. Ya tenemos ahí los elementos con los que vamos a construir. Con eso, en estos momentos, ¿cómo está la situación de la reparación del cuerpo humano? Pues la tenemos dos aproximaciones. Una es la biónica, es lo que en estos momentos, si nos pasa algo, pues nos van a hacer en la clínica, nos van a hacer en los hospitales. Poner prótesis o implantes, todas las especialidades clínicas están ahí involucradas y utilizan los biomateriales de primera y segunda generación. Y luego tenemos la aproximación regenerativa, donde entran estas nuevas cosas que os quiero ir contando. Y ahí intervienen, o podemos de alguna manera delimitar, la terapia celular y la ingeniería de tejidos, que utilizan los materiales de tercera generación. Todo esto está todavía en investigación, no en aplicación. O sea que tenemos aplicación, la aproximación biónica, investigación, la regenerativa. Lo que no implica, y por supuesto se sigue haciendo, investigación dentro de esta aproximación biónica. Bueno, vamos a seguir con la ingeniería de tejidos. Con esa ingeniería de tejidos hay tres actores que tienen que ponerse de acuerdo, que tienen que coordinarse, que tienen que funcionar para que realmente pueda llegarse a obtener lo que queremos, que es o un nuevo hueso o un nuevo órgano. Ahí tenemos un corazón, un riñón, un hígado. Entonces, esos son la parte que hacemos los de ciencia de materiales, que sintetizamos materiales, que es el scaffold, es el andamio. Y luego las células, de las que se ocupa más la biología, y las moléculas bioactivas, de las que se ocupa los bioquímicos, fundamentalmente. Por tanto, en esa ingeniería de tejidos, simultáneamente tienen que trabajar las células responsables de la osteogénesis, que no es otra cosa que la capacidad de producir tejido óseo por la acción de las células. Pero esas tienen que colonizar los andamios, y los andamios son los sustratos que fabricamos con biomateriales, que pueden ser naturales o artificiales, y de los dos se pueden hacer, y son los responsables de la osteoconducción, que es la capacidad para permitir y favorecer ese crecimiento organizado del tejido óseo. Y todo, para que esto ocurra, para que las células colonicen este sustrato, no es sencillo en absoluto. Y nos ayudamos de ese otro tercer factor, que son los factores bioquímicos, las señales y factores de crecimiento, que son los que hacen el papel de la osteoinducción para intentar, de alguna manera, promover y acercar esas células para que hagan el trabajo que tienen que hacer. Por tanto, desde el punto de vista de ciencia de materiales y de síntesis de esos scaffolds, de esos andamios, hay tres cosas importantes a hacer o plantearse antes de empezar a trabajar con ellos. El primero es diseñar esos andamios, que lo vamos a hacer con materiales artificiales. Lo segundo, conformarlos. ¿Por qué digo conformarlos? Porque esto, tanto en el material que vamos a utilizar en este diseño
artificial como en la conformación de esos andamios con la porosidad diseñada, vamos a tener que romper de alguna manera moldes de los temas tradicionales con los cuales se han sintetizado o procesado las cerámicas. Eso lo vamos a ver a continuación. Y luego, si lo vamos a meter en contacto con los fluidos fisiológicos, necesariamente vamos a tener que diseñar las superficies de esos andamios, porque necesitamos que esas superficies sean receptivas a esas células que son las que tienen que colonizar. Y si no lo preparamos previamente, pues muy posiblemente, aunque hayamos tenido mucho cuidado en el diseño y conformación, no funcionarán. Bien, por tanto, antes de empezar, dejarme que haga una reflexión o que recuerde cómo es o cómo fabrica la naturaleza nuestros huesos o nuestros dientes, y también, porque lo voy a utilizar en una de las partes de la charla, pues este ejemplo, que es una hoja de loto, en la que veis que las gotitas de agua resbalan, no se adhieren, son antiadherentes a la superficie. Bueno, pues esos tres modelos que nos lo da la naturaleza nos pueden servir perfectamente para entender las soluciones que la naturaleza da para la fabricación de esos tejidos o para esas propiedades, para intentar buscar una solución equivalente o para poderlo copiar. Fijaros que los cementos, estoy en una escuela de caminos, los cementos, el hormigón armado, los primeros ingenieros que lo hacen copiando nuestros huesos. Es una copia, es un intento de simular cómo son los huesos, y de esa manera se establecen los hormigones armados como materiales compuestos. Bueno, pues exactamente igual que para el mundo civil, también para la naturaleza, con muchísimo más motivo para la salud, intentar ver cómo son cómo lo organizamos. Y fijaros que realmente podemos considerar que esa biomimética es realmente la transferencia de tecnología desde la naturaleza al mundo mineral donde vive el hombre. Y tenemos que entender cómo es esto para poder reproducirlo de alguna manera y llegar a las soluciones que se requieren para el cuerpo humano. Para eso, dejarme que empiece viendo cómo son nuestros huesos. Si lo vemos con los ojos, lo que veis es este esqueleto. Si lo vemos ya con mayor amplitud, fijaros aquí la cota son 200 micras, lo que tenemos es un material organizado en donde hay poros que son de más de 100 micras. Las células tienen unas 100 micras. Hemos dicho que las células tienen que colonizar ese sustrato. Por eso la naturaleza lo organiza así. Y a su vez, fijaros que si ya nos vamos al mundo nano, y aquí tenéis una imagen de lo que serían las partículas que forman este armazón, y son 30 nanómetros, fijaros que son nanopartículas de unos 25-50 nanómetros, que forman un material compuesto con el colágeno y que se ubican en unos espacios perfectamente confinados por la naturaleza, en donde crecen esas nanopartículas que constantemente se están regenerando, disolviendo. El tamaño de partícula es pequeño, la naturaleza lo elige de tamaño de partícula pequeño. Más aún, la naturaleza lo elige también con composición variable, y lo elige con deficiencia en calcio y presencia de carbonato, mucho desorden estructural. Todo eso, ¿a qué conlleva? ¿A qué nos lleva? A que es un material muy soluble, a que puede estar continuamente regenerándose. Si ponemos ahí unas partículas de tamaño muy grande, evidentemente eso no será viable, porque no habrá disolución, o será tan largo el tiempo que no podrá hacerlo en el tiempo de regeneración que requiere. Con lo cual, y eso son conceptos que conocemos bien en ciencia de materiales y en química de estado sólido. La naturaleza lo deja así, o sea que tenemos dos condiciones. Tenemos que hacer scaffolds con partículas de tamaño de partícula muy pequeño, nanométrico, para conseguir moldear scaffolds en donde con ese material nano, sin que pierda la condición de nano, consigamos tener unos moldes, unos scaffolds, unos andamios con una porosidad de más de 100 micras. Al menos, no solo esas. Fijaros que digo al menos porque efectivamente para las células con 100 nos valdría, pero hay otras muchas funciones que hacen los huesos.
y ahí hay una porosidad, primero interconectada para que os pueda vascularizar y oxigenar. Tenemos, por tanto, una estructura jerárquica en cuanto a los poros, si queremos modelarlo equivalentemente, y el material de partida tiene que ser nanométrico. Bien, pues con este modelo por delante, en estos momentos hay montones de procedimientos para obtener ese tipo de scaffolds. Digo en estos momentos, porque hace unos años eso era inviable. ¿Cuál era el método tradicional de obtener una cerámica? Pues era el método cerámico, que de entrada ya se obtenían partículas que tenían varias micras, por tanto muy lejos del modelo natural. Luego lo primero que se hizo fue utilizar procedimientos de síntesis vía húmeda que permitiera obtener tamaño de partícula nanométrico, para la primera condición. Y para la segunda condición, el conformado. ¿Cómo se conforman las cerámicas tradicionales? Pues haciendo una mezcla de los distintos óxidos o sales y llevándolo a una temperatura por encima de 1000 grados. Por tanto, y de esa manera se llega a conformar esa cerámica en la forma que se quiera. En el momento que pasemos de 1000 grados, hemos aumentado el tamaño de partícula a las micras por lo poco, a las 5, 6, 7 micras como poco. Por tanto, volvemos a alejarnos mucho del modelo. Luego, ni en la síntesis del material, ni en el procesado. Y eso ha llevado bastante tiempo. En estos momentos eso está resuelto. La idea es simple, es poder poner aquí ese andamio para que regenere el hueso en un tiempo relativamente corto y que al cabo del tiempo el hueso regenerado no recuerda si lo que se le puso era suyo o no. ¿Por qué esto ha desaparecido? Porque tiene que ser un material que sea degradable y por tanto sea perfectamente formado el nuevo hueso, con ese procedimiento de ingeniería de tejidos que os decía. Por tanto, se pueden preparar de todo tipo en estos momentos, incluso se puede hacer antes una tomografía, de tal manera que se sepa exactamente el tejido que se quiere reparar, para hacerlo exactamente igual con ayuda de un ordenador y de ahí pasar a una pasta que se coloca en ese equipo y que se diseña exactamente lo que se quiere sustituir. Claro, naturalmente eso sería una medicina personalizada que en estos momentos, con la sanidad que tenemos, ya no digo en el mundo, sino en este momento en nuestro país, puede pensar que es inviable, pero es importante saber qué se puede hacer, porque evidentemente no hay que matar pulgas a cañonazos y no hay por qué hacerlo esto extensivo para todo, pero sí muchas veces puede hacer falta para determinadas enfermedades o en determinados casos, y eso se puede ya hacer. Bueno, y luego naturalmente hemos dicho que era importante la superficie. A lo mejor en todo esto, pues luego hay que tener un proceso en el que se acondicione, y veremos cómo, la superficie para que tenga una buena recepción por parte de las células. Puede también realizarse o tenerse esos scaffolds, esos andamios, por otros métodos sin necesidad de utilizar el procesado. ¿Cómo? Pues directamente obteniendo ya el material poroso. Lo que ocurre es que, y esto pues ya veis que aquí hay gente que lo ha hecho, esto se puede hacer, evidentemente, por un método cell gel, por ejemplo, utilizando un agente inductor de la porosidad y tener una espuma de cerámica. Con el rango de tamaño de poro, fijaros que tenemos nanométricos, y guardarlo en la retina porque ahora os contaré para qué sirve esto, y luego los que os he dicho que eran necesarios, esa estructura jerarquizada de 1 a 400 micras, o sea, cumple las condiciones. Pero ahora imaginaros también qué pasa con una cerámica porosa de este tipo. Las cerámicas ya se conoce bien sus propiedades mecánicas, que son muy malas. Pero si además es porosa de este tipo, pues cuando esto se le da al médico y lo va a intentar simplemente mover o colocar, pues se le queda como un barquillo. Luego no sirven. La idea es buena, pero no sirven. Pero la química nos ayuda a mejorar eso. ¿Cómo? Pues si ahora hacemos un recubrimiento polimérico, que puede ser polímeros que sean biocompatibles y que no produzcan ningún tipo de problema para el organismo, sobre esa cerámica, se puede hacer por el método de deep coating con distintos polímeros, pues se puede obtener un material, esa cerámica recubierta con el polímero, en donde, claro, el primer problema es que si hubiera tapado con el polímero todos los poros, y entonces no tendríamos nada, pero realmente solo se ha producido un recubrimiento, porque si veis aquí los resultados de porosimetría, vemos que se sigue manteniendo la estructura porosa. Y entonces esos materiales efectivamente son biocompatibles, porque las células pueden perfectamente colonizar y crecer
dentro de esos poros y además se puede, el traumatólogo las puede primero conformar de la forma que necesite para el defecto óseo que tenga y colocarla, como veis aquí, sin que tenga ningún problema y por tanto tiene las propiedades mecánicas necesarias para que eso funcione. Bien, además en los estudios in vivo, pues en 4 meses se regenera perfectamente el hueso. Luego son posibles cerámicas que nos permiten esa regeneración. Por tanto, los andamios lo que tienen que hacer es proporcionar el enrejado para que puedan entrar, adherirse y crecer y proliferar las células, que permitan el crecimiento de las células y darle soporte y estructura al nuevo tejido, porque la idea es que le dé soporte para que luego se transforme completamente en nuevo hueso. Pero además puede tener un valor añadido, y ese valor añadido es que puede servir como matriz para cargar distintas sustancias, ahora veremos cuáles. Y además tenemos que ver, como os he dicho antes, la posibilidad de funcionalizarlo, y con qué sería bueno funcionalizarlo, y cómo. Bueno, por tanto, para diseñar materiales para ingeniería de tejidos y medicina regenerativa, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta siempre 4 premisas importantes. Tenemos que intentar reducir la reacción inmune, que permita la proliferación de las células, que sean sensibles a las necesidades celulares y que puedan eliminarse o degradarse sin originar problemas, porque lo que queremos es que sea una aplicación temporal y que aquello al cabo del tiempo no quede nada. Por tanto, es importante buscar materiales que sean degradables. De esa manera, ya hemos visto antes que necesitamos una porosidad jerarquizada, como la del hueso, y que nos interesa poder bueno, pues, llegar a colonizar completamente ese scaffold. Por tanto, el material tiene que ser biocompatible, evidentemente, osteoconductor, con propiedades mecánicas aceptables para que pueda manipularlo el médico, que sea osteoinductor, que sea biodegradable o reabsorbible para que no quede nada al cabo del tiempo y que sea poroso. Y luego tenemos que buscar esa funcionalización que os decía hace un momento. Fijaros que, por tanto, en ese andamio, y hasta ahora no he hablado de ello, la importancia que tiene las propiedades de superficie, la topografía, la química de superficie y la carga superficial, porque de eso va a depender la adherencia de las células. Por tanto, y teniendo todo eso en cuenta, y habiendo hecho todo eso, pese a todo, pues las células en general no tienen demasiado interés en colonizar ese andamio, que es algo artificial, y hay que forzarlas a que lo hagan. ¿Cómo se puede hacer? Se puede hacer con 2 estrategias distintas. Una mediante estímulos mecánicos, con bioreactores, por ejemplo, y otra con estímulos químicos, por ejemplo, como os decía hace un momento, señalizando con sustancias biológicamente activas que atraigan de alguna manera, que liguen de alguna manera, que dirijan hacia allí las células. Por tanto, para eso hace falta funcionalizarlas. Y ahí el reto es obtener esas superficies que puedan unirse a las proteínas, pero naturalmente sin modificar la actividad de las células. Nos hace falta, por tanto, conocer posiciones de reconocimiento celular, moldeado de proteínas, evitar que se modifique su conformación y que se desnaturalicen las proteínas en la superficie del andamio. Y ahí entra todo un trabajo bioquímico importante por hacer para poder conseguir lograr todos estos retos y que realmente funcione ese andamio. Bueno, ya tenemos ahí nuestro andamio. Ese andamio lo podemos funcionalizar con distintos ligandos para unir allí a las señales, que era la etapa en la que esas señales van a atraer luego a las células. Y además, en estas paredes de la cerámica podemos construirlo a su vez con cerámicas que sean mesoporosas, que tengan poros entre 2 y 50 nanómetros que me permitan meter, por ejemplo, fármacos. Bueno, de esa manera podemos tener un valor añadido en ese sustrato, regenerar y además simultáneamente tener ahí un fármaco perfectamente adecuado para el problema que tenga esa sustitución. Pues pensar si es un cáncer, si es una tumoración ósea que se ha quitado y que era de un cáncer, pues meter ahí el anticancerígeno. Si se quiere, si es simplemente por un accidente, meter ahí el antibiótico, etcétera, etcétera. O sea, se puede elegir en función de para qué sea la aplicación de ese sustrato. Por tanto, tendríamos la formación de hueso con la posibilidad de, en la propia pared,
poder cargar fármacos o otras moléculas biológicamente activas. Y de esa manera, una vez más, la química nos brinda dos posibilidades: interacciones fuertes, porque naturalmente las señales tienen que estar perfectamente ancladas en el andamio, porque lo que nos interesa es que traigan a las células y no queremos que se marchen, lo que queremos es que las circule dentro. O interacciones débiles, porque si metemos fármacos lo que queremos es anclarlos para poderlos liberar, y de esa manera llegar a una situación mixta de las dos. Por tanto, tenemos que utilizar químicas distintas para una u otra aplicación. De esa manera, a la hora de diseñar esas biocerámicas de tercera generación para la fabricación de los andamios, tenemos que controlar la macroestructura, como acabo de comentaros hace un momento, para que puedan entrar las células, colonizarlas, adherirse, crecer y tener su ciclo vital. El control de la mesoestructura, para confinar ahí moléculas con actividad terapéutica. Y en cualquier caso, tanto aquí como aquí, poder controlar la funcionalización de la superficie. Bueno, pues dos ejemplos. Uno de ellos, un scaffold de una hidroxiapatita dopada con silicio. Ahí tenemos grupos en lanol en la superficie. Si lo dejamos así, puede que directamente las células al cabo de un tiempo puedan llegar a formar el nuevo hueso. Pero podemos ayudarlas, podemos intentar que la cinética sea más rápida. ¿Cómo? Funcionalicemos con grupos amino, con aminopropil. ¿Por qué? Porque ahí tenemos esos grupos amino que van a ser perfectos para que se pueda adherir fácilmente, orientar y adherir fácilmente la hormona PTHRP, que a su vez está implicada en la regeneración de tejido óseo, con lo cual facilitará la acción de las células. De esa manera tendríamos el scaffold funcionalizado, los factores de crecimiento, los osteoblastos, que son las formadoras de hueso, y la posibilidad de meter fármacos, si así se considera importante. Por tanto, después de la implantación, al cabo de un cierto tiempo, la regeneración. Bien, otro ejemplo, vidrios mesoporosos, también es otra cerámica, los vidrios mucho más reactivos que las cerámicas. También en estos vidrios tenemos una doble porosidad. Tenemos la porosidad de hasta 500 micras, con lo cual ahí está perfectamente organizado para el tema del hueso, pero luego tenemos poros de unos 5 nanómetros, que pueden ser adecuados para el tema de liberación de fármacos. No me voy a meter aquí por el tiempo, pero luego si queréis las preguntas, haciendo los test correspondientes se ve que son bioactivos in vitro, y se pasa al estudio in vivo, y entonces in vivo se ve que en 3 meses, en una mandíbula de rata osteoporótica, hay formación de hueso sin formación de cápsula fibrosa. Por tanto, también de esta manera funcionan bien. Los andamios, por tanto, ideales para ingeniería de tejidos tendrían que proporcionar soporte mecánico biocompatible. Eso es indiscutible y completamente necesario. ¿Por qué? Porque nos hace falta que no induzca respuesta tisular adversa y que pueda sustentar temporalmente la carga mecánica, como hemos visto en los ejemplos que os he puesto. Que tenga una tasa de degradación apropiada, porque queremos que sea equivalente al proceso de regeneración, y al cabo del tiempo queremos que no quede allí ya nada de lo que habíamos puesto, porque queremos que sea un nuevo hueso. Poros interconectados con una distribución de tamaño apropiado, porque tienen que promover la invasión celular del tejido, el tráfico de metabolitos y una elevada área superficial para el anclaje celular, y un reconocimiento biológico que dé soporte y promueva la adhesión, migración y proliferación de las células. Y por último, pues como os he comentado hace un momento, que sea un nicho adecuado para el desarrollo de tejido y que permita tanto secuestrar como liberar factores morfogenéticos. Bueno, por tanto, ahí en nuestros scaffolds, para medicina regenerativa, para llegar a tener este nuevo tejido sustituido, nos han hecho falta estos 3 personajes, estos 3 actores: los scaffolds, las células y los factores solubles. Pero no hay que olvidarse que dentro de esa, hemos dicho que tiene que ser jerarquizada la porosidad, porque tiene que permitir la vascularización y el tema de las propiedades mecánicas que os comentaba. Por tanto, en ese diseño de un andamio no inmunológico que sea similar a la matriz extracelular, tiene que tener capacidad de retención de agua, tiene que tener tenacidad o capacidad para retener células en un entorno forzado o tensionado, porosidad adecuada para permitir que esas células puedan perfectamente crecer y agruparse en un entorno 3D, y conectividad para todo lo que es relativo con el tema de los nutrientes y el oxígeno, tanto dentro como fuera de la célula. Quiere eso decir que en la investigación
en este tipo de biomateriales para terapia celular, pues naturalmente no solo hay que encontrar los materiales, que por supuesto hay que encontrarlos. Es muy importante diseñar los métodos para incrementar su eficacia. A lo mejor ya lo tenemos el material, a lo mejor no nos hace falta un nuevo material, pero sí que tenemos que mejorar y poner a punto los métodos que permitan incrementar su eficacia. Por ejemplo, pues a lo mejor tengo ya un material que funciona bien, pero puedo controlar mejor la estructura porosa de acuerdo a las necesidades. O puedo incrementar la adhesión celular o la absorción de proteínas. A lo mejor el material lo tengo, pero funcionalizando adecuadamente puedo aumentar enormemente la eficacia. O puedo funcionalizar con moléculas bioactivas que me van a modificar esas propiedades. O acoplar las citoquinas o factores de crecimiento para migración, proliferación, diferenciación de células madre mesenquimales. Por tanto, a lo mejor el material lo tengo, pero con las técnicas apropiadas y con las colaboraciones suficientes se puede dar un valor añadido y un salto a un material. O sea que es verdad que hacen falta nuevos materiales, pero no solo eso. A lo mejor con los materiales que tenemos podemos aumentar o incrementar su eficacia si somos capaces de entender bien el material y por tanto darle ese valor añadido. Bueno, vamos a pasar a otro tema relacionado con esto, que es el tema de la infección. Ya tenemos el andamio, ya vemos cómo funciona y ahora vamos a implantarlo. Bueno, lo primero es un dato que por desgracia es real. El tanto por ciento de infección en los implantes, aquí tenéis los tipos de implantes, pues es alto. En el menor de los casos, aquí tenemos un 2%, pero vamos, está en torno al 2-4% de los implantes que se ponen se infectan. Eso es un problema tremendo. Además, cuando un implante se infecta, cuando hay infección, se forma un biofilm alrededor de ese implante. ¿Qué quiere decir que se forma ese biofilm? Que ese biofilm hace impermeable la entrada de los antibióticos a la parte infectada. Y de esa manera, ¿qué es lo que ocurre? Que por muchos antibióticos que esté recibiendo el paciente, pues están actuando por todo el cuerpo donde no hacen falta y donde hacen falta no llegan, porque el biofilm es impermeable a su entrada. Entonces, eso hace que sea un problema serio, y cuando hay infección realmente es algo que teme el paciente, por supuesto, pero el quirúrgico ni te cuento. Entonces, bueno, cuando se forma ese biofilm, la única manera que hay de solucionarlo, pues es, por un lado, quirúrgico, que es quitar toda la parte infectada, y con los problemas que acarrea, y luego, pues durante mucho tiempo, 4 o 6 semanas, darle un tratamiento apropiado, con antibiótico que va por todo el organismo. Se supone que se ha quitado todo. Si ha quedado algo dentro del implante, volvemos a la misma historia y vuelve a haber recaída. Una posibilidad que pueda haber con estos materiales, y que nosotros hemos hecho el material en colaboración con los médicos que lo han probado. Se quita la parte infectada y se mete este scaffold, este andamio, en donde se han metido los antibióticos que pueden, se puede perfectamente saber qué tipo de infección hay y cuál es el antibiótico que hace falta. O se puede, como en este caso que era una prueba, meter ahí un cóctel de antibióticos. De esa manera se puede simultáneamente regenerar con el scaffold, como os he comentado antes, pero además, por si ha quedado por aquí alguna bacteria, sigue durante un tiempo pudiéndose liberar desde dentro el antibiótico porque va cargado dentro de ese scaffold. O sea que esta es una posible solución. Mejor sería que directamente no se infectara. ¿Os acordáis del ejemplo que os había puesto la flor de loto, la planta, que fuera antiadherente? Bueno, pues también puede haber esa solución. Intentar diseñar unas superficies que sean antiadherentes a las bacterias. Hay un tipo de materiales, los materiales suteriónicos, que así lo permiten, porque, bueno, esto sería un material normal, de los que os he puesto, que todos ellos, estas cerámicas tienen glucosilanol. Si nosotros ponemos ahí, lo infectamos con bacterias, o directamente hay bacterias en quirófano o en la piel del paciente o lo que queráis, pues evidentemente eso se coloniza inmediatamente por bacterias, tenemos infección. Pero si esa superficie se funcionaliza con determinados iones positivos y negativos a una determinada distancia, y eso sería todo lo que es la química de los suiteriones, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan
las bacterias. Cuando tenemos este tipo de recubrimiento o este tipo de tratamiento superficial del implante, aquí se forma una capa de agua, y esta capa de agua impide la adherencia de las bacterias cuando lleguen, y tenemos por tanto una superficie antiadherente a las bacterias. Esa es otra manera de intentar mejorar scaffolds ya conocidos, mediante las superficies cerámicas antiadherentes a las bacterias. Aquí tenéis un ejemplo de las que se han hecho en el departamento, en donde, bueno, aquí es uno de los materiales cerámicos, un SBA15, en donde sí, en este caso los hemos infectado adrede con Escherichia coli y naturalmente se infectan, aquí veis la bacteria. Si solo se funcionaliza con grupos ácido, sigue colonizando en las bacterias, con grupos amino también, pero si tenemos esa superficie suiteriónica, es difícil, o sea, baja de forma importante esa infección y es difícil poder encontrarla en la superficie. Todavía tenemos que mejorarlo, pero veis que hay una mejora importante. Eso, o sea, es una posibilidad en implantes que ya hay, hacer este tipo de tratamientos para evitar la infección, que es un daño importante en ese 4% de los que os comentaba que ocurre en los implantes actuales. Y además, con estos, el hecho de tratar esas superficies de forma suiteriónica no impide la adherencia de bacterias, como veis aquí, de células, como veis aquí, que siguen creciendo y proliferando sobre la superficie, como tiene que ser en algo regenerativo. Voy a pasar ya en la última parte de la charla al tema de liberación de fármacos con una terapia focalizada, porque todo esto nos va a permitir mejorar el perfil farmacológico, la liberación selectiva de tejidos diana, la superación de barreras biológicas y la disminución de efectos secundarios. Voy a intentar explicarlo en el poco tiempo que me queda. Con estas cerámicas, con las mismas que hemos aplicado para hacer los implantes, los scaffolds, podemos también, con los métodos químicos apropiados, fabricar nanopartículas. Esas nanopartículas, como si hemos dicho que en todas las cerámicas que nosotros estamos preparando en nuestro grupo de trabajo, intentamos que sean siempre mesoporosas, con nanoporos, en nuestro caso entre 2 y 10 nanómetros, los fármacos, pensar que tienen un tamaño de 1 nanómetro. O sea, para que quepan los fármacos, para poder cargarlos, que luego se puedan liberar. En esa otra porosidad que os decía, nanométrica, para el valor añadido y dar el salto a ese scaffold. Bueno, pues entonces ahí, en esos materiales, la idea es poderlos cargar, naturalmente, para que puedan luego liberarse. Y eso nos gustaría que fuera de forma controlada. Sin embargo, la realidad que tenemos en un principio es, bueno, vamos a suponer que este es el modelo que queremos, nuestra nanopartícula, en este caso de sílice, la queremos cargar con un fármaco, aquí os he puesto un cisplatino, puede ser cualquier otro fármaco, y os he puesto también pues, unas nanopartículas magnéticas de gamma F2O3. Y aquí tenéis, este es el modelo y esta es la realidad, ¿eh? Esta nanopartícula está preparada por esta gente que tenéis aquí. Bueno, pues entonces aquí vamos a ver qué podemos hacer. La idea es poder matar a las células, si esto es un anticancerígeno, poder matar con el fármaco, pero además, si hemos metido gamma F2O3, y esto es un equipo de hipertermia, yo puedo desarrollar calor con este equipo de hipertermia, con el ciclo de histéresis que desprende calor, acoplando naturalmente la cantidad de calor que yo quiero desarrollar para poder matar a las células con calor y simultáneamente con el fármaco, con el citotóxico que he puesto. Lo que ocurre es que, claro, si os fijáis, cuando ponemos el citotóxico, casi inmediatamente se libera la mayor cantidad y luego va quedando otro resto que va liberándose de manera más o menos sostenida. Claro, esto en principio no nos interesa. A nosotros nos gustaría que fuera, como tenéis aquí el modelo, que lo tengamos encerrado en la nanopartícula y hasta que no le dé yo un estímulo externo, no salgan los fármacos. Y de esa manera sí lo podría hacer focalizado, local, en la zona que me hace falta, no en el conjunto del cuerpo. Para eso, eso sería una alternativa a, pues en oncología, a las terapias sistémicas que hay ahora, como la quimioterapia, que naturalmente está repartiendo citotóxico por todo el cuerpo y además en cantidad muy grande para que llegue al menos la cantidad necesaria a la zona del tumor. Mientras que si tuviéramos esas nanopartículas que fueran al tumor, a la parte del tumor,
y que no soltaran el fármaco hasta que no le diéramos el estímulo externo cuando estuviera en la zona del tumor, aquí os he puesto una metástasis en 3 sitios distintos, eso sería perfecto. Vamos a ver si eso es posible. Tenemos aquí la nanopartícula, es una nanopartícula de las que preparamos nosotros. Esa nanopartícula tiene aquí unos ligandos receptores y está a su vez cargada con el fármaco. Bueno, aquí tenéis una célula. Todas las células tienen unos receptores, porque por ahí es por donde ellos van captando las sustancias que necesitan para su subsistencia. Bueno, pues aquí la idea es, si yo tengo mi nanopartícula y aquí le he puesto la molécula de targeting que vaya orientada hacia aquí para poderla pegar, iría directamente a esa superficie, de esta manera. Naturalmente esto le pasa a las buenas y a las malas. ¿Pero qué diferencia hay entre las buenas y las malas? Las células tumorales crecen mucho más rápidamente, se desarrollan mucho más, necesitan más nutrientes y entonces están más ávidas por todo lo que pueda darles lo que necesitan para su crecimiento, mucho más que las sanas. Por tanto, aunque cualitativamente tengan las mismas condiciones o necesiten lo mismo que las sanas, cuantitativamente es inmensamente mayor la cantidad. Por tanto, las va a focalizar mucho más que las sanas. De esa manera, bueno, pues entraría nuestra nanopartícula en la célula. Esta puede ser sana o tumoral, el mecanismo es el mismo, entraría, tiene ahí una serie de procesos bioquímicos dentro, hasta que llega un momento en que la libera de su encierro y queda libre. Y lo que nos interesa es que haga esto, porque si se queda fuera, atacaría solo la superficie de la célula, no el interior, para matarla en su conjunto. Vamos a ver el ejemplo con este. Aquí tenemos un tumor de este joven, y entonces a ver cómo funciona esto. Nosotros tenemos aquí un vaso sanguíneo. En el torrente sanguíneo es donde vamos a meter nuestras nanopartículas cargadas, como os he dicho, y señalizadas con el targeting. Aquí tenemos las distintas células dentro del torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que le pasa a la capa epitelial? Que donde hay un tumor, esta capa de repente va teniendo fallos y se va separando. Esto permite huecos por los que se puede colar perfectamente las partículas que hemos preparado. Bueno, pues si tenemos eso así, vamos a ver, se nos cuelan y cuando están ahí dentro, ¿qué pasa? Damos el estímulo externo. Entonces, estas nanopartículas empiezan a soltar el fármaco citotóxico. Nos evitamos haberlo repartido y solo se da en el momento en que llega al contacto con las células cancerígenas. Y de esta manera empieza a necrosar. Y ahí hay apoptosis de determinadas células. Sería una manera de ir limpiando y trabajando solo en la zona tumoral. Esos materiales inteligentes, esas nanopartículas inteligentes, en donde la idea está dar un estímulo externo para que lo libere en el momento adecuado y en el sitio donde hace falta, ¿cómo lo podemos preparar? Pues lo podemos preparar químicamente en esos materiales mesoporosos que os he comentado y que hemos ido viendo a lo largo de la charla, cargándolos con el fármaco. Una vez que lo tenemos cargado, inhibiendo su circulación, tapándolos de alguna manera, ya hay muchas maneras de hacerlo, para cuando se da el estímulo, que se abran estas compuertas y se libere el fármaco. Esa es la idea, ese es el diseño. Eso se puede hacer en lo de cargarlo. Hace unos meses, el profesor González Calvet dio aquí una charla, aquí mismo, y está grabada, y explicó esto con mucho más detalle. En estos momentos, con los nuevos microscopios con corrector de aberración esférica y con un ILS para poder hacer la analítica, se puede ver, ya no por métodos indirectos como se hacía hasta ahora, sino con métodos directos, el fármaco ocupando estos poros. Bueno, en nuestro modelo tenemos, por tanto, nuestro fármaco en los nanoporos y las partículas magnéticas. Y aquí es la nanopartícula que os digo. Y aquí hay un libro que acaba de salir a finales que hemos escrito y que ha salido a finales del 2012, creo que fue en noviembre, en donde todo esto está más explicado, porque ahora lo tengo que hacer muy rápidamente en la charla.
Aquí tenemos dos ejemplos de dos nanopartículas, solo de sílice o de sílice con gamma F2O3. Vale. Esas las podemos cargar. La idea es cargarlas, cuando las cargamos taparlas para inhibir el que salga la masa, darle estímulo externo y entonces cuando llegue al sitio adecuado y que entonces se abra ese estímulo. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer o cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho funcionalizando con hebras de ADN. Con una hebra de ADN se funcionaliza la matriz, la nanopartícula, cuando todavía está vacía. Entonces lo que hacemos es llenarla con el fármaco, con lo cual tenemos la nanopartícula con el fármaco y las hebras de ADN. Simultáneamente preparamos nanopartículas de gamma F2O3. A esas nanopartículas de gamma F2O3 le unimos la hebra de ADN complementaria a la que hemos puesto la nanopartícula. Y entonces tenemos ya nuestra magnetita, en este caso, con la hebra de ADN. Y los ponemos en contacto. ¿Qué pasa cuando ponemos en contacto dos cosas que tienen dos hebras de ADN complementarias? Que se hibridan. Como la nanopartícula tiene un tamaño equivalente a la del tamaño de poro donde he encerrado el citotóxico en este caso, pues automáticamente cerrará las compuertas. Para que salga, ¿qué tengo que hacer? Darle el estímulo externo. En este caso es magnético. Luego el estímulo externo va a ser también un campo magnético. Cuando aplico el campo magnético, ¿qué es lo que pasa? Se desprende calor. Y con el desprendimiento de calor, ¿qué ocurre? Que se deshibrida el ADN, se abren los tapones y se libera el fármaco. Y además es reversible, porque me basta retirar el estímulo magnético, vuelve a enfriarse y se vuelven a hibridar y se vuelve a cerrar. Con lo cual incluso podría, de alguna manera, dosificar. Bueno, con todo esto, y ya llegando al final de la charla, todo esto no serviría de nada si no hay una investigación translacional. Es decir, si solo nos quedamos en la investigación básica y esto no se hace en colaboración con médicos, pues naturalmente sería un paper más o menos bueno, pero no serviría para nada. Y esto, la idea es que nos sirva a todos, a nuestra sociedad. Para lo cual es importante entender el diálogo entre los que lo tienen que aplicar, que son los médicos, y los que lo hacen, que son los científicos. Para eso, necesariamente en esa medicina regenerativa tiene que haber también puentes, como empezaba la charla, entre biología, clínica avanzada y ingeniería de tejidos, que es de lo que yo os he hablado hoy, en donde a su vez habéis visto que interviene física, química, etcétera, etcétera, como hemos visto, la clínica internacional y la ingeniería genética. Para eso, bueno, pues a mí me gusta poner esto, que es un trabajo, un Nature del 2008, en donde efectivamente, si no hay ese entendimiento, pues naturalmente el paciente acabará en el valle de la muerte. Y por último, terminar con esta idea que se plasmó en el último Congreso Mundial de Biomateriales, que fue en Chengdu este año, en mayo, en el 2012, en donde la idea general es que para definir la escala de biomateriales en un futuro ya muy próximo, pues va a tener que ponerse en circulación y en los conceptos y en el trabajo región pico, nano y micro. O sea que todos los desarrollos futuros de biomateriales van a tener que trabajar con estas escalas y, por supuesto, la biología celular y molecular son las que van a aportar las soluciones a todos estos problemas que os he comentado, en donde, como podéis ver, pues desde donde se empezó por los años 50 a donde estamos ahora, pues ha habido un largo camino, pero no solo en evolución de lo que se está utilizando para la salud, sino también en los conceptos, formas, trabajos, técnicas que se utilizan para llegar al trabajo actual en biomateriales. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias por esta charla magistral que ha sido, pues, además de súper interesante, con una estructura tan agradable que casi uno se queda con ganas de más. Lástima que no sea posible, ¿no? Tenemos tiempo para algunas preguntas, seguro que las hay, así que os animo a participar. No, estáis todavía pensando. Estas sílices que has puesto, perdón,
Perdona, si no te importa usar el micrófono para recogerte la No, pregunta. es una simple pregunta. Si las sílices que has puesto casi todo el rato son MCMs o... No, bueno, son de todo tipo, desde vidrios mesoporosos y vidrios normales de sílice desordenada, a mesoporosos, en donde está el MCM41, el SBA15. Nosotros fundamentalmente con MCM41 y con SBA15. Las figuras que ves aquí, las imágenes creo que eran de SBA15. Y luego, naturalmente, con toda la modificación que puedas imaginarte y combinación de todos ellos, pero con bases silíceas. ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? No. Yo sí que tenía una... Nos has hablado del hueso, sobre todo, y complementar el hueso está el cartílago. Hay líneas de trabajo similares en el cartílago, también es uno de los grandes problemas. Sí, hay mucho. Lo que pasa es que, claro, yo os he hablado del hueso, sí. en lo que trabajamos en el No, es por curiosidad. Sí, pero sí hay muchísimo trabajo en cartílago. Precisamente en cartílago yo creo que se ha ido desarrollando y trabajando la gente más que en hueso. Hay más que en hueso, yo creo. Aunque, como has visto en la parte que te he puesto de la estadística, el tema del cartílago lleva muchos años, pero todavía no está resuelto. Ya. Se han ido formando, tú sabes bien, materiales compuestos, composites distintos, porque, bueno, sobre todo ahora que empieza a ver la nieve, los cruzados, anterior cruzados, Sí. le dan mucha guerra a muchos españoles, pero no está todavía resuelto. De hecho, yo por lo menos con los médicos que trabajo siguen utilizando, si pueden, el propio cartílago, lo sacan de otro lado y Lo colocan ahí. Más que el artificial, todavía no está resuelto. Bueno. Esperemos que todo esto llegue a la investigación clínica pronto y lo tengamos como herramientas terapéuticas, pues como beneficio social y en algunos casos pues al que les toque o al que nos toque personal, ¿no? Pero que nos hará tener un futuro mucho mejor. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Gracias, José Ignacio.